Apocalipsis, clase, sesión, enseñanza número 25, a la cual le titulamos Los ángeles con las 7 postreras plagas, ¿sí? Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vamos a dar el repaso del contexto de lo que es la 24, el santo, la santidad y la adoración. ¿A quién nos referimos con el santo? Pues al Padre Celestial. La santidad es en la cual usted y yo debemos estar siempre creciendo, madurando, porque sin ella nadie podrá ver a Dios. Y la adoración celestial que se presenta ahí en el capítulo 14, ¿verdad? En la parte B. En donde vimos el punto número 1, el cántico de los 144,000. Sí, ahí están alabando a Dios, glorificando a Dios delante del trono con los ancianos y con todos los seres que están ahí que describe Apocalipsis, ¿no? El punto número 2 de la semana pasada fue el mensaje de los 3 ángeles. Y esos 3 ángeles pues hacen referencia o tiene que venirnos a la mente pues una analogía de la verdadera Trinidad, porque acuérdense que el enemigo presenta una falsa Trinidad. Con el dragón, la primera bestia, un sistema humano o de gobierno humano, y la segunda bestia, un sistema religioso falso, ¿sí? El anticristo. Así es de que, bueno, todo eso es anticristo porque es un sistema que se levanta contra Dios. Todo lo que esté contra Dios es anticristiano, anticristo, ¿sí? Ahora, ¿qué son las bestias? Son sistemas, hermanos, son sistemas del 666, del hombre, que quiere ser perfecto como el 7, pero no llega, no le alcanza. Entonces, por eso habla del 6. Ahora, el tema número 25, que vamos a ver el capítulo número 15, solamente tiene 8 versículos. Es un preludio de lo que va a acontecer de aquí en adelante. 16, 17, 18, 19, ¿no? En donde precisamente habla de los ángeles con las 7 postreras plagas o las copas de la ira de Dios. Así es. Este capítulo 15, como le menciono, es el preludio de las 7 postreras plagas o 7 últimas plagas o 7 copas de la ira de Dios. ¿De la ira de quién? Ira de Dios. Acuérdense que la persecución, el juicio que Dios inició en lo que hemos visto los capítulos anteriores, es utilizando al enemigo, el dragón, la bestia 1 y la bestia 2, sistemas, ¿sí? Pero ahora es Dios, esa es la gran diferencia. Ahora es el juicio de Dios. Bueno, también el otro es juicio de Dios, pero es directamente, ¿sí? Que salen, dice, del tabernáculo, salen del lugar de la presencia de Dios, esos ángeles. Entonces, es un preludio de las 7 postreras plagas, copas de la ira, en donde se está cerrando el 7º sello con esto. ¿Quién se cierra el sello? Bueno, es cerrado por el Dios de amor, es cerrado por el Dios perfecto, es cerrado por el Dios justo e imparcial, pero es cerrado por el Dios que no va a dejar por inocente al culpable, esa es la realidad, ¿sí? Acuérdese que todo esto lo debe estar anunciando constantemente aquella que es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? La iglesia, y todo esto tiene que estarse predicando por la iglesia. La iglesia, pues, es quien tiene el conocimiento de lo verdadero. Y tiene la encomienda, obligación, de anunciarlo hasta que acontezca todo, hermanos. Hasta que acontezca todo. No olvidemos, esto que estamos leyendo y que es el preludio del capítulo 15 de las 7 copas de la ira de Dios, o los 7 ángeles con las plagas, son las últimas plagas en donde se va a manifestar la ira, el juicio, el furor, la cólera de Dios. Así lo dicen diferentes versiones. Ahora, y la pregunta de algunos aquí, ante la ira, el juicio, el furor, la cólera de Dios, algunos dirán, entonces Dios se enoja, Dios tiene ira. Sí, tiene ira, pero no como la pregunta que estás haciendo en un tono molesto y enojado. ¿Okay? Porque mucha gente va a decir, entonces Dios se enoja.
¿Cómo puede ser posible? Y se enoja, ¿no? Bueno, sí tiene ira, sí se enoja, va a haber un juicio, va a tener furor, pero no como estás haciendo la pregunta tú, todo enojado y desquiciado. No, la ira de Dios es santa. La ira de Dios es perfecta. La ira de Dios, sí, solo la tendrán quienes la buscaron. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo volcó las mesas de los cambistas? Si usted pone atención a uno de los, léalo en los pasajes paralelos, ¿sí? En donde vienen en los evangelios. Y en uno de ellos me llama la atención que él llega en la tarde y ve todo el comercio que estaba alrededor del templo, del lugar de reunión. Pero no, ahí no hizo nada. Al siguiente día en la mañana llegó y les volcó las mesas. Fue al siguiente día, no fue una ira descontrolada, fue el celo de tu casa me consume. Y lo hizo precisamente para dar testimonio de eso que estaba escrito, hermanos. No fue una ira descontrolada en donde perdió el juicio, no, hermanos. Él todo lo que hizo, lo hizo dirigido, ¿sí? Simple y sencillamente por lo que ya estaba estipulado que tenía que acontecer. Entonces, esa ira de Dios, ese enojo, esa cólera de Dios, pues la recibirán y la tendrán quienes buscaron, ¿sí? Obstinadamente recibirla. Esa es la realidad. Ahora, hay personas que no comprenden esto todavía. No comprenden que Dios es justo y en su justicia, como le dije, pues va a dar la paga a cada quien de acuerdo a su fruto. Esa es la realidad. Ahora, yo le quiero poner esta analogía. ¿Sí? Y pongan atención, principalmente los jóvenes aquí que están acá, porque usted va a identificar todo esto. ¿Qué opina usted, joven o adulto, de los superhéroes? ¿Qué opina, ¿Verdad? ¿Qué opina de Superman, los Superman, Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos? ¿Qué opina de los Avengers? ¿Qué opina? O de Rambo, ya los más allá de antiguas. ¿Qué opina de Rambo, ¿Qué opinan cuando acaban con el malo? Cuando acaban con el maligno, Rambo él solo se aventó como unas 589 personas y todos contentos, ¿verdad? Porque llegó victorioso, nomás para salvar a uno, pero se echó a 589. Bueno, ¿qué opina? ¿Verdad que sale de la película? Así, wow, qué interesante. O cuando fue a ver Karate Kid, ¿no? Cómo salió, hasta los niños salieron tirando karatazos acá, ¿no? Porque derrotaron al maligno. Bueno, lo mismo va a suceder con Dios, va a derrotar al maligno, pero ahí no les gusta. O sea, qué contradictorio, ¿no? Que los Avengers ven la 1, la 2, la 3, la 5 y la nueva saga y no sé cómo se llaman, que esto y lo otro y aquello, y están contentos porque derrotan a la maldad. Pero cuando Dios va a derrotar la maldad, ahí no se ponen contentos. ¿Acaso será porque son guasones espirituales? Bueno, ahí es donde entran las verdades, hermanos. Imagínese aquel que si es, fíjese, no solo la Liga de la Justicia, sino la perfecta y suprema justicia, pues obviamente va a tener que erradicar la maldad, hermanos. Así lo prometió, él dijo que terminaría con la maldad. Mía es la venganza, dice el Señor. Y con estas 7 postreras plagas prácticamente lo está haciendo y lo va a hacer. Ahora, ¿en dónde radica la perfecta justicia de Dios? Porque eso es muy importante, ¿no? ¿En dónde radica la perfecta justicia de Dios? Bueno, hermanos, en que hoy mismo, en este mismo instante, una vez más, apercibe de ello a toda la humanidad. Cuando se predica el evangelio, cuando se predica las señales antes del fin, cuando se predica de escatología y todo el mensaje del Padre Celestial, ¿sí? Y de la obra redentora del Señor Jesucristo, precisamente ahí radica la justicia, porque Él nos apercibe, Él nos habla, Él nos advierte, Él nos informa que va a llegar, hermanos, un día. Ahí está la justicia, hermanos, ¿sí? Pero mucha gente no solamente no están de acuerdo,
sino hasta se molestan y agreden en la calle a quienes les están dando la advertencia de amor para que recapaciten. Ahora, cuando una persona agrede a alguien que está predicando el evangelio, la buena nueva, el apercibimiento, apártate de esa condición, hermanos, se está confirmando la maldad. Ahí nada más, se está confirmando la maldad. Eso es lo que está aconteciendo. Lo explico con otra analogía para ver si se puede comprender mejor. Muchos en este mundo aún están en contra de la sentencia de un juez. ¿Sí? Principalmente a aquellos que tienen un lazo sentimental con la persona que va a ser juzgada. Ahora, la sentencia de un juez debe ser conforme a ¿qué? A lo escrito, conforme a derecho, conforme a lo correcto, conforme a lo estipulado, hermanos. La resolución, pues, siempre será conforme a lo que digan las leyes, reglamentos, códigos, estatutos, reglas que se consideren o estipulen o conformen el marco legal, o sea, lo que dice la ley al respecto. Hermanos, en el área espiritual, aquí tenemos el marco legal. Aquí tenemos lo que está establecido. Aquí tenemos la información. Aquí tenemos lo que va a acontecer si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y lo que va a acontecer si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa es la realidad, hermanos. Ya está el marco jurídico también, espiritualmente hablando, entre comillas, ¿no? Así es de que, de tal forma pues, que hoy es el tiempo de ser imparciales y saber que a la luz de la palabra de Dios se va a cumplir todo. Pero es importante hoy, a la luz también de la palabra de Dios, del marco legal espiritual, saber cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios. Eso es lo importante. Saber cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios. Tema número 25, termino con la introducción. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Punto número 1, otra señal. ¿Sí? Otra señal. Ahora, ¿qué es lo que significa otra señal? Usted y yo debemos comprenderlo de esta forma. Otro aviso, otra advertencia, ¿sí? Otra señal o otro anuncio así grande de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal. Obviamente está narrando Juan lo que Dios le está mostrando por medio del ángel, por medio de todo lo que se está diciendo ahí, a veces el ángel, a veces el propio Señor Jesucristo. Vi en el cielo otra señal que decía grande y admirable. O sea, no se puede dejar de ver o no puede pasar desapercibida. ¿Qué es lo que empezó a ver? 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios, el furor, la cólera de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. A las últimas 7 plagas también se le llama los juicios de las 7 copas. Lo vamos a ver en el capítulo 16. Comienza prácticamente, como le digo, en el próximo capítulo. Y este capítulo 15 es la introducción, el preludio, el anuncio de cómo van a acontecer las cosas y en qué consiste cada una de esas plagas. Así como en el caso, escuche bien, de las plagas a Egipto, fue para erradicar el pecado. Estas plagas ahora es juicio de Dios, lo mismo, hermanos, para erradicar el pecado. Por última vez. Finalmente. Así como el caso de las plagas anteriores, estas ahora son universales y culminarán en la abolición de toda maldad. O sea, se consumará la ira de Dios y el fin del mundo. En esta parte de la historia, en donde ya no estará la iglesia, así lo afirman la mayoría de los estudiosos, hermanos. ¿Por qué? Bueno, unos dicen, pocos dicen que sí estarán en la gran tribulación. Estamos hablando ahorita de que va
Sí, estamos en la gran tribulación, sí. Está iniciando la gran tribulación, hermanos. Otros dicen que solamente la iglesia estará en la tribulación, mas no en la gran tribulación. Otros dicen que no pasará ni siquiera la tribulación. Obviamente la gran tribulación no. Nosotros, nuestra perspectiva, sin hacer dogma, sí, lo que nosotros hemos visto, y ya lo dije en uno de los capítulos que enseñamos en semanas pasadas, es que sí estamos en la tribulación, mas no en la gran tribulación. En la tribulación sí, porque es la maldad en este mundo que se va a aumentar. Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Pero la gran tribulación no, porque es juicio de Dios. Y para su Hijo no hay juicio. Ya fuimos redimidos. Ya no hay juicio, ¿sí? Ya no hay castigo. Porque Jesucristo llevó el castigo en sí mismo. ¿Sí? Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ya no hay juicio. Y aquí está el juicio de Dios. Entonces, llegará el fin del mundo. Ya no estará la iglesia, así lo afirman, como le digo, la mayor parte de los estudiosos. ¿Y qué es lo que leemos? En este caso, o en esta parte, se le muestra a Juan otra señal que aparece en el cielo, involucrando a 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas plagas, que cuando se lanzan, como lo vamos a ver a partir de la próxima semana, marcan pues la consumación del furor de Dios. Por esto sabemos que estamos ahora llegando hacia el final de la gran tribulación, porque viene la consumación de la ira de Dios. Eso es lo que vemos ahí iniciando, ¿verdad? En este preludio de las 7 plagas o 7 copas de la ira de Dios. Punto número 2. Entonces nos habla de una segunda cosecha. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes van a hacer esta segunda cosecha? ¿O quiénes fueron la primera de Jesucristo? Nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos la primera cosecha de Cristo. Viene la segunda cosecha de Cristo. ¿Quiénes son esa segunda cosecha de Cristo? Los que no se doblegaron ante la gran tribulación, ante la bestia, ante el sistema, tanto del mundo, ¿sí?, social, como religioso, que se va a levantar para engañar, para controlar. Entonces dice Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, ¿ya lo vio? Y su marca y el número de su nombre, o sea, vean, no habían sucumbido ante ello. Estaban ellos en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. O sea, ¿qué es el cántico de Moisés, siervo de Dios? ¿Por qué menciona este cántico? Porque es un canto de victoria. Que aconteció cuando, ¿sí?, echó el faraón los carros a la mar. Hasta hay un canto, ¿no? Bueno, pero él también celebraron que fueron liberados de la esclavitud, del pecado. Dice entonces, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ahora qué decían, ahora cuál era el canto, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hasta también a veces hacemos un canto con esta letra. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Ahora, ¿quién no te temerá? ¿Hace referencia a qué? ¿Quién no respetará tu presencia? ¿Sí? ¿Quién no te hará reverencia ante tu presencia? Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Compréndase, tus designios se están cumpliendo. Eso es lo que significa. En ocasiones, iglesia, debemos estar bien atentos al contexto, ¿sí? En ocasiones, acorde al contexto, el mar significa movimiento, tormenta e inclusive muchedumbre de personas, ¿sí? En esta ocasión, el mar hace referencia a algo grande y poderoso en donde, como leímos, los victoriosos están sobre el mar.
Pero fíjese bien, no solo un mar común y corriente, sino que además estaban, ¿sí? Dice, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pero era un mar de vidrio mezclado ¿con qué? Con fuego. Acuérdense que no es literal, hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, que estaban sobre el mar, tomando control, victoriosos, y no habían sucumbido ante el fuego de prueba, de persecución, y salieron adelante como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Amén, iglesia. Entonces por eso cantaron, hermanos, porque Dios les salvaguardó. Pero fue la segunda cosecha, ¿no? Segunda cosecha en donde tuvieron que padecerla, hermanos. Muchos de ellos fueron, ¿sí? No puedo decir el término porque luego pero con muchos de ellos acabaron con su vida, pues, ¿sí? Esa es la realidad. Así es de que en esta ocasión no se postraron. Ellos fueron los victoriosos, los que estaban haciendo un cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, el comentario Plenitud dice lo siguiente, comentario Plenitud. Ellos dicen así, mire, para que usted vea que muchas de las cosas tienes que recibirlas en tu corazón y confirmarlas estudiando seriamente, sí, la palabra, y más el libro de Apocalipsis que tiene muchos simbolismos. Dice este comentario, es posible, fíjese cómo comienza, es posible que este mar de vidrio descrito también en Apocalipsis 4:6, estaba localizado delante del trono de Dios y posiblemente sea el mismo. Los que están en pie son victoriosos, han vencido a Satanás y a la bestia maligna. Juan pues ve una gran compañía de gente en el cielo en pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Los reconoce como aquellos que han rehusado adorar a la bestia y a su imagen. Es indudable que como resultado pues fueron martirizados muchos de ellos. El cántico de Moisés celebró pues la liberación de Israel de Egipto en Éxodo 15. La canción ahora del Cordero celebra la liberación final del pueblo de Dios del poder del maligno, pero en esta segunda ¿qué? Cosecha, hermanos. Pero ahora en un contexto de persecución y muerte. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué se nos narra? ¿Qué se nos narra ahí? Una muchedumbre que está en el cielo cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, compuesto casi enteramente de citas del Antiguo Testamento. Dan testimonio de la justicia de los juicios de Dios en anticipación de lo que está a punto de acontecer sobre los que terminaron con su vida en la tierra. Acuérdese, ya están también en esa segunda cosecha. ¿Y quiénes se quedaron? Los que van a recibir las 7 copas de la ira de Dios. Ya creyentes ya no va a haber ahora sí. Aunque esta segunda cosecha pues la padecieron, hermanos. Pero una vez yo repito, ¿qué necesidad de esperarte a la segunda cosecha? Entonces, está a punto de iniciar el juicio de Dios. Y estos alaban al Todopoderoso por sus obras y caminos. En el contexto, pues, significa que vivieron a pesar ya del entorno, dentro de la cobertura de Dios, dentro de lo que Dios estableció, ¿sí? Rey de los santos, dice un comentario, debería leerse mejor como el Rey de las naciones. Sí, Rey de las naciones. Vemos pues que los juicios de Dios sobre la tierra lo han manifestado como un Dios de santidad. Esto hará pues que todas las naciones le teman, le glorifiquen y le adoren. Y si queremos nosotros ver cómo se le adora con el corazón, pongamos atención a estas frases, ¿no? De esta alabanza que presentaron delante de Dios, este cántico pues. Punto número 3, 7 ángeles con las 7 plagas. Ya se va a ahondar la próxima semana, hermanos. Cada una de ellas las vamos a estudiar. 7 ángeles con las 7 plagas. Apocalipsis 15, 5 al 6. Después de estas cosas, que ya lo comentamos, la celebración, ¿sí? Cómo salieron del tabernáculo esos 7 ángeles.
Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, salieron los ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora, una vez más, así narra el versículo 1, pero ahora con más especificación, con más minuciosidad. Dice el versículo 5, después de estas cosas, ¿qué es lo que se nos narra? Juan ve que se abre el cielo del santuario del tabernáculo del testimonio, y esta es aparentemente la realidad celestial de la que el templo terrenal era una representación del celestial o de lo espiritual. ¿Sí? Así es. O sea, eso que está aconteciendo de ese templo celestial o ese santuario tabernáculo del testimonio, obviamente acuérdense que Juan está en el espíritu, ¿sí? Y lo que está viendo representa, él sabe lo que es el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Él lo conoció, él sabe. Entonces, hermanos, obviamente Juan sabía la escritura, ¿no? Es aparentemente la realidad celestial de la que el templo terrenal era una representación, ¿sí? Esto se refiere, pues, lo que está refiriéndose que salen del lugar santísimo, es lo que significa porque eso. De ahí salieron los ángeles. Salen 7 ángeles, pues, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con ceñidores de oro. Esto significa que están dotados para ejecutar un justo juicio mediante el que Dios será glorificado. Estos ángeles, pues, están a punto de lanzar las 7 plagas postreras, o las 7 últimas plagas. Debemos señalar, pues, que la descripción nos hace referencia a que estos mensajeros de Dios salen de su presencia, como lo hemos dicho, y lo describe así lo leímos. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles, de la misma presencia de Dios. Ahora, el comentario Diario Vivir hace la siguiente acotación. El tabernáculo del testimonio, como lo menciona aquí, es una traducción griega de la expresión hebrea tabernáculo de reunión, que hace referencia a lo que podemos leer en Éxodo 40, 34 y 35. La imagen, pues, o visualizando esto, queriendo ver lo que el apóstol Juan narra, ¿sí? La imagen nos traslada al tiempo del éxodo en el desierto, cuando el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, residía en el tabernáculo. Los ángeles que salieron del templo estaban vestidos de blanco y cintos de oro ceñían sus pechos. Sus vestiduras recuerdan la del sumo sacerdote y muestran que están libres de corrupción, de inmoralidad y de injusticia. Terminó el comentario. Así que, hermanos, no hay ninguna duda. ¿De dónde salieron los ángeles? De la misma presencia de Dios. ¿Quién les envió? Dios. Acuérdense que ángeles es mensajero, servidor de Dios. O sea que no hay duda, el juicio viene de Dios. Lo cual significa ahora, ¿sí?, que ya no va a utilizar al dragón, ya no va a utilizar a la primera bestia ni a la segunda bestia. Ahora, estas 7 copas de la ira, o 7 ángeles con estas 7 plagas, hermanos, pues están incluidas también el dragón, la bestia y la segunda bestia en ese juicio. Ese juicio que viene de Dios es sobre quienes se rebelaron contra Dios desde la antigüedad, los que se siguen rebelando contra Dios y ahora incluyen, como le digo, el dragón, las bestias en este castigo del Señor. La traducción Apocalipsis 15, 5 al 6, traducción lenguaje actual, dice así: después de esto miré hacia el cielo y vi que se abría el templo. De él salieron los 7 ángeles con las 7 plagas terribles que iban a suceder. Estaban vestidos estos ángeles con una tela fina y costosa, limpia y brillante, y se cubrían el pecho con protectores de oro, así como lo hacían los sacerdotes. Vienen de Dios, hermanos. Y el juicio es sobre toda la tierra y sobre todo ser espiritual también, hermanos. El punto número 4, lo que nos narra el versículo 7 y 8,
hace referencia a que ya no se puede detener el juicio. Ya no se puede detener el juicio. ¿Sí? Leamos y comprendamos esto. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes, de esos seres vivientes que narra Apocalipsis 4:6, ¿sí? Uno de ellos, no se dice cuál. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Vuelve a repetir, ¿no? Llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y entonces, ¿qué dice? Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los ángeles. Ya nadie puede entrar. Ahora, ¿quién es el que entraba al lugar santo? El sacerdote. ¿Para qué? Para expiar, para lavar los pecados del pueblo. Ya nadie va a poder entrar. Todo va a acontecer, ¿sí? Ya nadie puede detener el juicio. Ya está determinado. Ya está decretado por Dios. Ahí se aplica. Porque Dios sí puede decretar. Nosotros no, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para andar jugando al ignorante? No, hermanos. Solamente Dios puede decretar. Y decretó. Así de sencillito. Y entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Dice así. Y uno de los 4 seres vivientes da una copa a cada ángel. Estas copas contienen precisamente los últimos juicios de la gran tribulación que afectan a todos los enemigos de Dios. Repito, todos los enemigos de Dios, incluyendo el dragón, la primera y la segunda bestia. ¿Sí? Entonces afectan a todos los enemigos de Dios. Como se mencionó en el punto anterior, ya incluyen el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como se conoce, el sistema de gobierno mundial, que es la bestia, que es corrupto, y el sistema religioso también. ¿Sí? Anticristo. Más adelante llamado como la ramera. Así le dice fuertemente, hermanos. El templo se llenó de la presencia de Dios, lo cual significa que el omnipotente, omnipresente, omnisciente, sempiterno y soberano está dirigiendo como siempre la obra y tiene el control de todo. Eso es lo que significa, hermanos. El hecho de que nadie podía entrar en el santuario hasta que no se consumaran las 7 plagas puede significar, dice un comentarista, que ya ninguna intercesión sacerdotal puede ya demorar la ira de Dios, ni mucho menos evitarla. Ya está establecido. El humo que llena el templo es la manifestación de la gloria de Dios y de su poder. Y no hay manera ninguna de escapar del juicio de Dios. Esa es la realidad. Pero la iglesia está predicando de ella, para que haya conversiones. Amén. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Lo que Juan estaba viendo, pues, era un momento muy solemne en el que la gloria de Dios se estaba manifestando de una manera especial. Como consecuencia de ello nos dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Momentos similares o descripciones iguales las podemos ver en Éxodo 40:34, Primera de Reyes 8:10, Isaías 6:4 y Ezequiel 4 o Ezequías 44:4. Ezequiel, perdón. Tal era la importancia de este momento que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, yo quiero reiterar algo, hermanos. Aquí es Kairos de Dios. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, acuérdense que son 3.5 semanas, que son 3 años y medio, perdón, que son 52 semanas. Hermanos, pero son Kairos de Dios, no son términos humanos, hermanos, ¿ok? No son términos ya cronos, son términos Kairos de Dios. Entonces, quizá la idea de la puerta cerrada del templo, impidiendo la entrada de nadie más, sea similar a lo que ocurrió una vez cuando comenzó el diluvio, ¿sí? En donde Noé y su familia entró al arca y Dios cierra la puerta para que nadie más entrara
porque ellos habían llegado al colmo de su maldad. Ahora yo no sé cuál maldad será peor, la de aquel tiempo o la de ahora. Esa es la realidad. Y ya solo pues cabía para ellos esperar el juicio, los que se quedaron fuera, el juicio de Dios, que vendría en aquel tiempo, vino a través del diluvio, y dijo Dios que ya no destruiría más la tierra con diluvio. Hay que tener esa perspectiva, con diluvio, ¿sí? Ahora la va a destruir ¿con qué? Con fuego. Esa es la realidad. Concluimos, hermanos, hermanas. Nuestro reinado eterno con Cristo, no empezará, ¿sí?, hasta que todo lo malo, todo lo maligno sea destruido por su juicio. Esa es la realidad. Y nada ni nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Este capítulo 15, como lo mencionamos al principio, es el interludio de lo que está por venir en esta tierra en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto falta para ello? No sabemos. En donde se levantará, como le mencioné, una segunda cosecha, por decirlo así. Esta cosecha será ante una gran persecución, sobre todo aquel que en ese tiempo se convierta al Señor Dios, recordando lo que sus familiares, sus vecinos le compartían, ¿sí? Y ahora dijeron sí es cierto, o convirtiéndose a la predicación de los 144,000 que estaban predicando el Evangelio. Judíos convertidos a Cristo, obviamente, a Yeshua. Ahora, mientras los de la primera cosecha, que somos usted y yo, vamos a estar esperando el tiempo kairos de Dios hasta que se cumpla todo lo que vemos en la Escritura, hermanos, llegará la segunda cosecha que, pues, después va a acontecer lo que a partir del capítulo 16 vamos a ver la próxima semana. Termino con esto, iglesia, este último comentario. Las 7 copas de la ira de Dios están por iniciar. Escuche bien lo que le anoté ahí, hermanos. Cada acto de maldad en esta tierra será castigado. Cada vida tomada será castigada. Cada niño no nato, ¿sí?, afectado, será castigado. Cada crimen, cada injusticia, cada rebelión y perversión será castigada. Cada latigazo que recibió el Señor Jesucristo recibirá su justa paga en el tiempo de la ira de Dios. Pero hoy es tiempo de conversión. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de tomar la vida verdaderamente muy en serio, porque Dios ha determinado hacer esto. Y como le menciono, el predicarlo una vez más es advertir, apercibir que hoy es tiempo de verdadera conversión a nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les guarde, Dios les establezca, afirme, ¿sí?, en su palabra. Afirme y establezca en su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos prácticamente todo lo que nosotros necesitamos. Y en tu amor, mi Dios, nos apercibes, mi Dios, a no estar jugando a la iglesia. Gracias, mi Dios, por poner en cada uno de nosotros esa convicción tal de vivir bajo tu cobertura, a pesar de nuestras deficiencias. A pesar, mi Dios, de lo que necesitamos seguir creciendo, pero estamos enrolados en el camino perfecto, el camino de tu Hijo Jesucristo, que nos compró, murió por nosotros y nos dio la oportunidad de recomenzar a una vida nueva. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Inicia pues en el capítulo 16 la narración de cada una de esas plagas. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan bonita tarde.